Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Valle de Lágrimas, 3 años allí en ese campo. Tuvimos hermosos cultos, les puedo asegurar que de los mejores cultos. Siempre había alguna guitarra que me preparaban y él con su teclado. Y teníamos maravillosos cultos al Señor con gente que se acercaba y nos rodeaba y podíamos juntos alabar a Dios en ese lugar tan especial. Lo demás le dejo que lo cuente él. Fabián Alonso, lo recibimos cariñosamente, conocemos a toda su familia. Bueno, a veces damos gracias a Dios por las pruebas y ahora estoy pasando una que tengo que renovarme los anteojos y no veo bien del todo desde lejos. Pero eso me ayuda para no concentrarme en sus rostros, sino en sus almas. Amén. Le damos gloria a Dios en esta mañana por estar acá. Me honra y me siento pequeño en este lugar que han pasado tantos siervos y he visto tantas prédicas desde este lugar que hoy es increíble sentirme que estoy acá. Pero siempre importante reconocer que delante del Señor somos pequeños y así podamos servirle a Él, somos muy chiquititos. Así que me reconozco como el más pequeño de todos, aprendiendo a servir a nuestro Rey. Le damos gloria a Dios en esta mañana, amén. Quisiera escuchar eso, gloria a Dios, lo que se arrebata con la boca se cree con el corazón, pero se gana en el cielo, amén. Ahí está, amén. Pasé 13 años y 8 meses privado de mi libertad, sí. Pero tengo tantas cosas para contarles. Primero, como me presentó Hugo, yo me reconozco soldado de Cristo porque me ha preparado y me ha sacado del miedo a toda situación. Créame que después de pasar ese tiempo de encierro y entendiendo cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, porque primero pensamos en nuestros errores y después vamos entendiendo el propósito de Dios. Porque primero nos machacamos qué es lo que hicimos y está bien para entender y humillarnos delante de la presencia de Dios. Pero después el Señor va diciendo, no, tanto no era. También es propósito mío que estés en este lugar. Amén. Así que es muy importante cómo entendemos el diálogo con nuestro Padre. Conozco a Cristo desde niño y Él me fue preparando con esta actividad de soldado. Tenía un pastor que se paraba en la puerta de mi iglesia y cada vez que yo entraba con mis padres o yo esperaba que Él entrara, me decía, si no tenía mi Biblia en mi mano, me decía, un soldado de Jesucristo no puede estar sin su espada. Y así me crié. Por tercera generación soy bendecido, soy nieto de Samuel Alonso, pastor, hijo de Omar Alonso, quien se sentaba aquí junto a mi madre y me honra. Pero todo ese pasado, si Cristo no hace su obra en nosotros, es vano. Porque puedo tener todo el pasado de una historia de bendición, pero si yo no pongo mi vida en propósito en sus manos, entonces Dios no puede hacer esa obra que tiene en sus planes. Amén. Así que hace más de 6 años recibí un mensaje para ustedes. Es increíble. Y hoy poder estar parado acá. Y se los tengo que dar porque me tengo que hacer libre. Amén. Les cuento. En medio de todo mi camino cristiano, serví muchos años en la iglesia de Devoto Centro como músico. Me crié de chiquitito como músico en la iglesia. Pero en medio de un proceso, cuando la comunidad cristiana se fue formando, yo era chico, pero muchas de las personas que iban viniendo para estos lugares eran personas a las que yo quería mucho. Y ellos, en busca de una renovación, iban cambiando. Y yo veía ese proceso, y en el momento cuando llegué a mi adolescencia, uno de los líderes, que era mi tío, se fue de la congregación donde estábamos y empecé a tener como cierto dolor con la congregación de Comunidad Cristiana. Y se lo voy a ser sincero, ¿por qué?
porque me dolían las personas que se venían para estos lados y las personas que más amaba y servían conmigo. Así hasta mis padres nos fuimos separando de iglesia y yo me quedé allí en Devoto, ellos fueron a Ciudadela y todo fue como en un proceso de diferencias. Pero ¿por qué cuento esto? Porque no hay vergüenza de contar lo que nos pasa por el corazón cuando Dios después nos muestra y nos aclara por qué. Amén. Cuando entro en prisión, y voy a hacer un resumen ahora, el Señor empezó a hablarme y a tratar con mi vida de tal manera que caminando por los patios de la prisión, salía después de la madrugada, de orar y todo, cuando me daban la abierta, en un pabellón de éramos 60 personas, salía al patio y hablaba con el Señor mientras le cantaba, si tú cuidas de las aves, cuidarás de mí. Y el Señor me ponía comunidad, pero nada que ver, yo estaba cantando y el Señor me decía comunidad. Pero seguía cantando y les digo delante del Señor, iglesia, yo sentí esa palabra, comunidad. Bueno, pasando los días, muchos de los presos me miraban, yo en ese momento no quería hablar con nadie, porque era tal la conexión que estaba recibiendo con el Señor, que estaba aprendiendo a escuchar su voz en una manera clara y audible en mi interior, pero el Señor me iba diciendo que me iban a pasar cosas con comunidad. Escribí una carta al pastor de Ciudadela pidiendo ayuda y viendo todas las necesidades que había empezado a ver adentro de una cárcel. Y en ese momento no obtuve la respuesta que yo esperaba. Pero del menos modo pensado, en un culto se presenta Hugo, en un culto que teníamos unidos todos los pabellones, y ahí empieza una obra de la que empezó a restaurar el Señor en mi corazón con esta iglesia. Yo no estaba enojado, pero estaba entristecido por cuántos en ese momento de la adolescencia, le estoy hablando hace 30 años atrás. Ahora, cuando el Señor me empieza a mostrar de comunidad, mis padres se congregaban también en el grupo casero de Omar, me hacen una conexión por teléfono, empezó a venir Omar a la cárcel. ¿Cuáles son sus propósitos? Dice, todas las cosas ayudan a bien. Lo que en su momento me dolió, hoy estoy acá contándoles cuál es el mensaje de Dios que me dio para ustedes. Amén. A pesar de haber sido cristiano de chico, empecé a tomar malas decisiones. Me aparté del Señor a los 21 años, pero el Señor siempre permaneció en su misericordia cuidándome. Y después de haber tocado en muchos lugares, sirviendo a Dios como músico, habiendo sido grupo soporte en los recitales de Marcos Witt también. Y esto se lo quiero contar a todos los que sirven, a los jóvenes, a los que se congregan, porque el diablo es tan astuto para mentirnos y susurrarnos al oído. Pero Dios seguía fiel, aunque el diablo quería mentirme y engañarme. Así que tomé malos caminos, tomé decisiones incorrectas. Había formado una familia, pero era imposible congregarse. Así que cuando toda esta familia fue creciendo, una de las personas que crié, una hija del corazón, tomó un camino incorrecto y quise ayudar. Y eso fue aún peor, ella se formó su pareja, su vida, y esto tomó un camino legal de decisiones que no eran las que uno iba a esperar, con denuncias de por medio, mentiras obviamente de por medio, una denuncia tras otra me llevó a una cárcel. Primero, la primera noche en una comisaría, me dijo la policía que al otro día me iba a mi casa, así que estaba toda mi familia, mis padres, mis hijos y la que era mi compañera estaba en la puerta de los tribunales de Mercedes. Y al igual que una película, no me iba en libertad ese día, la policía me mintió, declaré, no oculté absolutamente nada, pero tuve que ver cómo mis hijos corrían detrás de un patrullero, igual que en una película. Me daba vuelta y esa imagen era muy fuerte. Entonces pensé, y me acordaba de niño, era un soldado, pero estaba fuera de la batalla, estaba fuera del campo, no estaba en el lugar donde Dios me había querido tener. Así que
En la angustia y en la tristeza estuve viendo 3 meses, igual que en las películas, viendo a mis hijos atrás de un vidrio y hablando por teléfono para poder escucharlos y no poder tocar sus manos o sus caras. Ya mis hijos tenían 8 y 10 años. Y así que esos 3 años y 8 meses, verlos irse desde una situación de visita, era como si el alma se despegara del cuerpo. Y me acordaba de cuando David decía: ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Saben lo que es el alma turbada? Cuando esa sensación de ahogo los atrapa. Pero decía David: aún he de esperar en Jehová. Amén. ¿Cuántos esperan en Jehová hoy? ¿Cuántos esperan en nuestro Dios? Amén. Cuando la familia se desarma, Dios nos hizo para vivir en familia. Abraham fue padre de familia. Dios nos programó para familia. A mí me hizo proveedor, trabajador, cuidador de familia. Cuando ninguna de esas funciones se pueden cumplir, uno empieza a sentirse como discapacitado para poder brindar el cuidado que brindaba a mis hijos. Así que en una de las noches me llama mi compañera y me dice: hay alguien entrando en casa para robarnos. Me llamó sin querer porque estaba llamando a la policía. Yo había tenido el permiso para tener un teléfono y se equivocó, y en vez de llamarme a la policía me llama a mí. O sea que me cargó de una desesperación que quería realmente cortar los barrotes y poder ayudar a mis hijos y cuidarlos. Así que mi única herramienta y la mejor que podía tener era arrodillarme y golpear la cama reclamándole al Señor que Él haga su obra. Así que habré orado 5 o 7 minutos sin parar y volví a llamar en la desesperación, y este hombre ya se había ido. Volvió a cerrar el portón y se fue. Aprendemos a usar nuestras armas cuando realmente entendemos el momento de dificultad. Pero la oración tiene poder. Amén. El Señor poco a poco empezó a levantarme ahí adentro. Tuve que hacerme un diccionario para poder aprender las palabras tumberas, porque no tenía conocimiento. Había hecho, en el tiempo de estar apartado, había hecho cosas que no estaban bien en mi vida, pero no venía de un ambiente delictivo. Me había criado en un buen hogar. Mi madre cebándome el mate, llevándome a la cama, cantándome a la mañana. Un padre que lo veía orar y leer. Y yo adentro de una cárcel, aprendiendo a ver cómo Dios me iba a sacar de ese lugar. Así que en ese idioma que empecé a escribir tumbero, empecé a acercarme de tal manera que empecé a observar. Dios nos hace que podamos observar y observarnos a nosotros mismos. Yo fui no rico, fui millonario en amor. Y ahí adentro lo que más faltaba era amor. Así que la palabra de todo lo que es tumbero es tumba, es muerte. Y Dios nos da vida y en abundancia. Amén. Así que si nosotros ya habíamos sido lavados y escogidos y predestinados, desde el vientre de mi madre había sido elegido, Dios me estaba haciendo ver todo lo que Él me había dado, y había personas que realmente habían sido criadas, como dicen algunos, para no tirarlas. Porque el amor era una palabra que no conocían. No saben leer, no saben escribir, saben delinquir y drogarse. Pero aún hay esperanza en ellos. Amén. Mientras Dios no haya venido a rescatarnos, nosotros tenemos una misión. Por eso me prepara como soldado para llegar a lugares donde otros quizás no se animan. Por a través del ministerio que el Señor estaba levantando en mí, pasé mucho tiempo encerrado en lugares de aislación. El enemigo se levantaba constantemente. Los lugares de adoración se llaman buzones, son lugares muy chiquititos, donde tienen un espacio de 3x2. Y había otras personas que querían servir a Dios, pero mintiendo, usando el Evangelio como beneficio propio. Así que eso, al yo hacer el Evangelio transparente y el otro, se marcaba una gran diferencia, y eso me trajo conflictos con el servicio penitenciario.
donde estuve mucho tiempo en diferentes oportunidades, en lugares de castigo, donde estaban los malos, que realmente lastimaban o mataban con unas muy grandes facas, pero yo estaba por mostrar a un Cristo de verdad. Esta vez estaba haciendo las cosas bien y estaba queriendo realmente humillarme. Así que en una de las oportunidades de estar encerrado en esos lugares de castigo tan chico y aislado por completo, había en una gran distancia otros presos, pero también confinados, donde estás 23 horas, 50 minutos encerrado. Solo 10 minutos de ducha y otra vez adentro. Me toca una visita, me viene a visitar mi familia, dejo mis cosas en ese lugar y cuando vuelvo me había encontrado que me habían robado todo. Ropa, había conseguido algunas herramientas, yo me dedico al rubro automotor, así que tenía algunas herramientas que me había conseguido mi familia y cuando encuentro que me habían robado todo entre los buzones, había uno que quedaba a veces, le daban un tiempito más de ducha porque era un preso viejo y era malo. Entonces la policía a veces lo respetaba de tal manera que le daba el tiempo para no tener complicaciones con este interno. Tenía uno de mis soldadores, del soldador de estaño, y lo miré cuando entré y digo, yo estoy predicando a Cristo, pero sigo mirando con qué me podía defender. Estabas en una cárcel, no es fácil dejar por completo, como dice la palabra, darle el manto, darle la túnica, no es fácil. Nos pasan las situaciones en la calle, no es fácil morir a la carne. Pero lo llamo, se llamaba Correntino, el Correntino, le decían, hey Correntino, le digo, las formas de hablar ahí son bastante especiales, así que no somos del mundo, pero estamos, así que tomar ciertas formas de poder llegar a ellos me hizo vivir de una manera en una cárcel con cierto diálogo que podíamos entablar. Así que le digo, Correntino, no tenés idea, ¿no? Encima tenés que medir las palabras porque si yo le digo, vos me robaste, era acusarlo, era volverme con un montón de problemas de las cuales seguramente iba a terminar lastimado. No, me dice, yo estuve acá y no vi nada. No había más quien pudiera ver. Él, el policía y las demás otras celdas de castigo estaban vacías. Así que empezamos a entrar en una conversación y encontré el Señor me dice, bendecilo, y yo voy a poner ascuas de fuego, pero bendecilo. Así que empecé a hablar con él, le dije, mirá, sirvo a Dios acá adentro, el Señor me trajo por algo, así que no sé qué por qué, pero te tengo que decir que soy su hijo y si necesitas ayuda. Me dice, ¿qué tenías herramientas ahí? Me di cuenta que se había dado cuenta que tenía herramientas. Así que me dice, tengo un DVD si me lo podés soldar. Bueno, le digo, dame el DVD, yo te lo sueldo si me conseguís todos los pantalones que me faltan. Así que hicimos un trueque, le soldé el DVD, me dio los pantalones y al rato me hace un trueque por una televisión y todas mis remeras. Así que la gracia, cuando el Señor nos va dando y nos quita ese pensamiento, es decir, usa mis herramientas, no las tuyas, el Señor va abriendo las puertas. Así que el Correntino nos hicimos amigos en esa interín de buzones. Vuelvo a salir en libertad de ese aislamiento, vuelvo a mi pabellón y estaba sirviendo junto a un agente penitenciario que era cristiano también y estaba sirviendo en los talleres, ayudando con algunas cosas de electricidad y el Correntino me manda un ventilador para arreglar, me llega por a través de otro interno y me decía que me estaba necesitando, estaba angustiado y quería hablar del Señor. El Correntino era violento y había robado en diferentes lugares infinidad de veces. Pero en su testimonio lo que me decía es que si lo volvían a atrapar se iba a matar o se iba a dejar matar por la policía y que ya no tenía esperanza de vida. Así que cuando me voy con el turbito que él me había dado, el ventilador, caminando hacia los buzones, empieza a patear la puerta de tal manera de los buzones. Son todos lugares muy vacíos de muebles, por lo que una puerta de chapa retumba muchísimo.
Así que gritaba y pateaba que me dejaran entrar. Lo hizo de tal manera que pateó la puerta, el policía abrió y me encerraron a mí junto con él. Imagínese, Señor, acá estoy. Ya está entregado, Señor, gloria a Dios, cumplí mi misión. Estaba dentro con uno de los que ya no tenía esperanza de vida y yo encerrado con él. Y el servicio penitenciario nunca tendría que haber dejado de hacer eso porque yo estaba procesado, era inocente, adentro de una cárcel. Así que muchas veces se me pasaba en la historia de José todas las cosas que le habían pasado y siempre dice la palabra, y Dios estaba con José. Amén. Me contó que estaba angustiado por su hija, que hacía tiempo que no hablaba, así que logré abrir la palabra, hermanos, hizo la oración de fe el correntino y sé que no volvió más a la cárcel, pero a los pocos días se fue en libertad, con Cristo en su corazón. Pero el haber estado encerrado en ese lugar y tantas veces confinado antes en ese mismo lugar, me hizo tener una autoridad para poder llegar a esos lugares de mayor encierro. Si yo no hubiese pasado por esos lugares de castigo antes, no hubiese tenido la capacidad de estar encerrado con un homicida sin tener miedo. Cuando ya nuestra vida no es nuestra, le pertenece al Señor, avanzamos de tal manera que el Señor nos va mostrando nuevos objetivos. Por eso se puede comparar con la vida de un soldado. El Señor nos pone en un campo de acción y cuando se termina, empezamos con una nueva, porque el mensaje de Cristo, hasta que Él venga, se lo tenemos que dar a otros. Y ese es el mensaje que les traía hoy. El Señor me dijo, deciles que sigan sirviendo, que se dejen, voy a buscar las palabras correctas, que no se sientan cómodos. Que durante aunque sean palabras comunes, cuando usted llegue a su casa, siga meditando en esto. ¿A quién más puedo contarles de Cristo? Hermanos, salí de la cárcel después de 3 años y 8 meses. Visité 8 veces. Quisiera haberlo hecho más, pero a veces el trabajo me lo impide. Pero hoy me invitan a una cárcel y cuando voy a pabellones que nunca me han sentado a hablar ni nunca me escucharon. La última vez me invitaron a uno que la mayoría eran todos piratas del asfalto. Cuando empecé a hablar, el pastor que me acompañaba empieza a dar una palabra cortita, una introducción y me hacen hablar. Y veía las caras de ellos estando, unos mirando el techo, otros miraban al piso. A los 5 minutos estaban todos así, prestando atención, escuchando sentados. Porque la autoridad que Dios nos da al pasar por esos lugares, el mismo sufrimiento hace entender al alma, al mismo alma que se turbaba cuando yo sentía el dolor por mi familia al verse ir. Dios entiende tu alma, iglesia, porque Él es el Padre de sufrimientos. Entonces, cuando nosotros nos sentimos incomprendidos, buscamos a Cristo, ¿y qué más sufrimiento que Él? En una de mis experiencias en buzones, hermanos, créanme, que no me podía venir a visitar nadie porque no me dejaban ni siquiera hacer una audiencia, pero sí podía llamar por teléfono, en un teléfono que pasaba por una bandeja de chapa, desde una celda a la otra atado con algo que le llamábamos paloma. La paloma es un montón de sogas atadas, ropa vieja que la rompes porque no tenés de dónde sacar soga, así que se rompen las ropas viejas, se hacen una enlazada con la otra y se pasa el teléfono. Y algunos cuando están muy drogados lamentablemente lo tienen media hora, 40 minutos y a veces horas y no puedes hablar con tu familia. Pero le había contado a mi familia que estaba ahí, que oraran. Inesperadamente al otro día me dicen, tenés visita. Yo no lo podía creer, digo, así que me cambié. Y cuando voy para el lugar de visita me dicen, no es en visita. Es en control. El control es el lugar donde atiende el servicio penitenciario, donde están todos los jefes. Me hacen pasar a una sala y créanme que al verlo a Hugo sentado ahí,
Lloré como un niño, porque ese soldado necesitaba ese abrazo de alguien de parte de Dios. El amor de Cristo se demuestra entre nosotros en una forma verdadera. Hugo estuvo apoyándome y cantando ahí adentro conmigo, igual que Luis Emilio, en una forma íntima. Le pedía, necesitamos cuerdas de guitarra para un hermano que está aprendiendo a tocar y canta. Vos no sabés qué bien que canta, pero tiene 3 cuerdas. Y ahí Luis Emilio mandaba las cuerdas en silencio. La obra de Dios hecha en silencio, pero que es esa extraña obra que Dios hace en nuestras vidas, pero que es inmensa. Iglesia, este tiempo cortito que he podido compartir con ustedes, espero que se puedan llevar en el corazón. No importa cuántos años de cristianos tengas, siempre hay nuevas misiones que Dios puede entregarte. Hay mucho más para contar, muchísimo. Dios hasta me ha dado la oportunidad de poder orar a una persona que tenía su pierna encangrenada y al otro día estar caminando en una forma normal. Esas cosas que Dios empieza a mostrarnos, que te puede usar, que sos útil, que para algo te predestinó desde el vientre de tu madre. Y hoy estamos en este lugar para adorarle en esta mañana, y cuando cantaba en este lugar junto con ustedes estas adoraciones, en estos últimos tiempos estuve yendo a visitar muchas iglesias, pero todas pequeñas. Con mucho gozo se canta, pero hoy sentí una vez más que estaba alabando junto con los ángeles, porque así lo vamos a hacer cuando estemos allá arriba. Quiero que se lleven eso, sigan incómodos, sigan creciendo, sigan predicando, y cada uno, como soldado en su misión, busque a quién poder contarle de dónde Dios lo rescató. Les voy a compartir una canción cortita, y el Señor venía hablándome en este tiempo sobre el pueblo de Israel cuando sale de Egipto y se vive quejando de que no tenía agua, de que tenía hambre, de que estaba más cómodo en la tierra de esclavitud. Y muchas veces me llevaba a esta reflexión, porque hay veces que el Señor permite que a veces sea inestable el trabajo o haya problemas en la familia. El Señor permite porque sigue trabajando en nuestras vidas. Pero después de haber salido de Egipto, no voy a volver atrás y no voy a decir de dónde me sacaste. Quiero volver. Quiero más batallas. Porque si Dios nos formó y nos preparó y nos hace pasar por lugares especiales, no importa cuán difícil haya sido tu historia, seguramente para algo va a servir a otros. Amén. Somos útiles, somos vasos de barro, pero somos útiles en las manos de nuestro Señor. Así que la canción dice: no vuelvo atrás, Cristo me limpió y no vuelvo atrás. Me dio salvación, por eso le canto hoy y no vuelvo atrás. Si usted mira hacia adelante y le canta al Señor, no vuelvo atrás, dice en Efesios 6, y para cerrar les digo esto, nos da toda la armadura en Efesios 6. Amén. Pero hay una parte muy importante que es el calzado, que es esto, el Evangelio. Cuando usted le pone el apresto, mi madre me ponía apresto en las camisas siempre y las hacía duritas. Dice que el Evangelio es el apresto del calzado. Cuando usted no predica a otro, su calzado se debilita. Por tanto, su caminar cristiano queda estancado. Ahora, cuando usted le cuenta a otros que tiene a Cristo en su corazón, está poniendo apresto a su calzado espiritual. Amén. Entonces Dios va a entregar nuevas misiones, cosas nuevas, que es lo que Dios tiene para nosotros. En el nombre de Jesús les compartía esto, y el Salmo 40 se los dejo como regalo. Me lo compartió Felipe, el pastor de Devoto, una de las visitas, y lo apropié para mí también. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él me escuchó y me libró de todas mis angustias. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y
y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Él me sacó del pozo de desesperación. Y yo quiero que muchos sepan que hay un Dios de poder, que hay un Dios que está vivo, que hay un Dios que hace cosas extraordinarias y que las puede seguir haciendo en mi vida y en la tuya. Amén. Le damos un aplauso a Cristo. Tenemos que invitarlo de nuevo, Fabián, porque hay un montón de cosas en el tintero. Cuento algo más. Él tenía la opción de ir a juicio con una alta probabilidad de que le den como mínimo 12 años más o que lo absuelvan, que era bastante improbable. Entonces estuvimos orando los que le conocíamos, clamando, ayunando. Otros prefirieron arreglar por 3 años, declararse culpable y quedaba en su legajo, pero salían porque era escarcelable. Él se jugó y Dios lo honró, lo absolvieron. Entonces eso también habla de... Yo conocía un montón de casos de gente como él. Otro muchacho como él, ya en la 46, no en la 48, me dice, yo soy inocente y yo no voy a afirmar algo que no es verdad. No puedo decir que soy culpable si soy inocente, así que me den lo que quieran. Pero hay que estar ahí, ¿eh? Hay que estar ahí para jugarse y esperar que Dios tenga misericordia. Entonces, ¿ya cuánto hace que saliste, Fabián? ¿Que saliste? ¿Ya? Tenía que haberlo invitado antes, pero lo invité hoy. ¿Saben por qué? Porque es por el tema. Yo voy a hablar de la escandalosa gracia de Dios.
o el escándalo de la gracia. Muchos han puesto este título, porque en realidad, si tú te enteras que alguien mató, violó, robó, estafó y fue absuelto, hasta un jurado lo había declarado culpable, pero el juez dijo, yo lo absuelvo. Y de yapa le dieron un puesto en el gobierno. ¿Qué te parece si sale esa noticia en el diario? ¿Es un escándalo o no? Es un escándalo. Y así sucede con la gracia de Dios. Una misionera veterana dijo, conociendo que Dios es amor, la gracia no es un escándalo, ni produce el escándalo. Lo que sucede es que algunos se escandalizan al escuchar de tanta gracia, porque el ser humano es justiciero y no, que la hace las paga, ojo por ojo, diente por diente, pero Dios dice otra cosa. Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria y las clavó en la cruz. Y cuando uno toca este tema, corre el riesgo de pensar que algunos digan, pero Hugo está alivianando el mensaje. Porque nos renovamos y predicamos un evangelio parecía nuevo, que era contrapuesto al evangelio de las ofertas, donde todo era bendición y oferta y casi no había demanda. No, para nada. Yo no estoy alivianando nada. El evangelio del reino incluye de una manera contundente la gracia de Dios. Amén. ¿Sabes por qué estás aquí y por qué estoy aquí? Por la gracia de Dios y por la misericordia de Él. ¿Qué es misericordia? Que no recibimos lo que merecemos. ¿Qué merecíamos todos los seres humanos? Puesto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Misericordia, no recibimos lo que merecemos. Gracia, recibimos lo que no merecemos. Todos nosotros merecíamos un castigo. Sin embargo, el Señor tuvo tanta misericordia que nos llenó de gracia. No se contrapone en absoluto a la primera de las 27 verdades que aprendimos. Al final lo vamos a cantar, si hay tiempo. Sublime gracia del Señor. Yo estaba pensando qué actual es el mensaje de William Wilberforce. Este hombre que tuvo que luchar entre ser predicador o ser congresista en su nación. Y alguien le dijo, podés hacer las dos cosas. Podés servir a Dios dentro del Parlamento. Y dentro del Parlamento luchó no contra el aborto, contra la ESI, contra el matrimonio igualitario, luchó contra la esclavitud, algo muy terrible que estaba pasando en ese tiempo. ¿Saben cuántos vieron la película Sublime Gracia? La tenemos, sería bueno que los jóvenes la vean. Es larga, dura casi 2 horas, pero vale la pena porque la lucha de este hombre es tremenda. Es lo que están haciendo 2 hermanos nuestros que son diputados en el Congreso ahora para parar leyes injustas. Él luchó toda la vida para parar esa ley injusta que traía esclavos de África a los países más desarrollados y los tenían como esclavos y muchos morían en el camino, en los barcos hacinados, sin comida, infectándose. Y el que los traía era un tal John Newton, que un día se convierte. Y cuando se convierte dice que él, aún después de convertido, no podía evitar escuchar muchas veces, o en sueños o en su mente, el llanto de los esclavos que estaban allí en la bodega del barco yendo a ser esclavizados en algún país. Y él escribió Sublime gracia del Señor, que a un pecador, a un infeliz salvó. Yo era ciego, mas ahora veo. Sublime gracia del Señor. Todos nosotros fuimos rescatados, algunos de muy abajo, otros más o menos, pero todos estábamos en la misma condición, éramos perdidos. Y el Salmo 113 dice algo tan tremendo.
exhorta a alabar el nombre del Señor. Cuando uno elogia al Señor, lo alaba por muchas cosas. Y dice que tenemos que alabarle desde el nacimiento del sol hasta cuando se pone. Excelso sobre todas las cosas es el Señor, sobre los cielos es su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Hay un mensaje inspirador de Charles Spurgeon, del estercolero al trono. Se lo recomiendo, está en internet. Y él menciona esto de la gracia. Él pregunta, ¿qué se tira al muladar? ¿Qué se tira en el seance, en la quema? ¿Qué se tira? Lo que no sirve. ¿Y cómo queda eso que no sirve después de un tiempo? Cuando hay viento para este lado se siente un poco. La podredumbre. Lo peor, no solamente lo que no sirve, sino descompuesto. No hay forma de recuperar nada. Sin embargo, el Señor va allí y levanta a alguien de allí. No solamente lo restaura, sino que lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Nos da un lugar de honra. En su casa, no está hablando de puesto político ni de jerarquía. En su casa dignifica nuestras vidas. Yo me identifico mucho con eso, no sé ustedes. De paso, de chico iba yo a la quema, mi papá trabajaba allí con las topadoras y yo iba muchas veces allí, sé lo que es eso. Pero también me identifico con aquella mujer que llorando, con sus lágrimas, bañó los pies del Señor y con su cabello los secaba. Y alguien, nunca falta alguien que dice, si este supiera quién es la que le está lavando los pies, la echaría. Y el Señor, conociendo el pensamiento de ese, dice, ¿sabes una cosa? Al que poco se le perdona, poco ama. Pero al que mucho se le perdona, mucho ama. Esta hace eso porque fue perdonada mucho. Yo me identifico así. No sé, ¿a cuántos Dios le perdonó mucho? Algunos tal vez no tanto, pero a mí tuvo tanta misericordia. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Yo muchas veces recito la misma poesía que escribí a los 17 años porque grafica lo que era mi vida. Una estrofa de una canción que grabé inclusive en su momento, decía, mi canción es un canto al desierto, es un ruego a las piedras del campo, es tristeza, es sollozo, es quebranto, es dolor de vivir y estar muerto. Era mi experiencia. Nunca había leído la Biblia. Cuando leí Efesios 2, después de convertirme, entonces tenía razón yo. No era vida lo que tenía. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Solamente el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo tiene la muerte, no solamente la física que vamos a pasar todo, tiene la muerte eterna encima. Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Y se merece un aplauso el Señor. Se merece que podamos expresar lo que creemos, lo que le amamos. Bendito sea el Señor. Y haciendo un paralelo con el Salmo 113 que dice que levanta del polvo al pobre y los hace sentar con los príncipes de su pueblo, nos dio vida por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, para que diga, bueno, yo algo hice. Vos no sos salvo porque todavía no hiciste nada, pero yo hice mérito. Nadie puede hacer mérito para ser salvo. Es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Pero después que nos salvó, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Por eso podemos tener paz. A ras de la tierra es difícil ser objetivo. Uno ve allí todo un montón de... Pero en las alturas uno ve mucho. Tal vez ahora con el tema de los drones podemos ver un poco mejor esto. Si alguien está filmando a ras de tierra, ¿qué ve? La primera fila, la segunda, pero si sube, ve todo el panorama. Y está tranquilo porque por allá la cosa se mejoró. Acá está complicada, pero por allá va mejorando. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Eso es para los que andan bien.
para los que están haciendo la voluntad de Dios, los que aceptan las circunstancias sea cual fuere, aunque sean las más desfavorables. Pero ¿qué de aquellos tibios? ¿Qué pasa con los tibios? ¿Qué pasa? ¿Hay esperanza para los tibios? Pregunta al de al lado. De paso, tómale la temperatura al de al lado, a ver. ¿Cuánto tiene? ¿36, 37? ¿Hay esperanza? Isaías 42:3. Él no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Hay esperanza para todos, mientras que estamos acá, mientras que somos conscientes. Y siempre pensé, ¿por qué habla de los tibios y no de los fríos? Que sería más lógico el pensamiento humano. Porque el tibio se acomoda. Si tenés frío, ¿te quedás tranquilo o tratás de quitarte el frío? ¿Verdad? Pedimos un saquito prestado o vamos a un lugar más acogedor. Pero el tibio se acomoda, el problema es ese, acomodarnos. Creo que Fabián dio un mensaje con eso de no quedarnos tranquilos. Que no seamos comodidad cristiana. Ustedes saben que yo no me llamo comunidad cristiana, yo me llamo Iglesia de Jesucristo. Les cuento que nos bautizaron comunidad cristiana y ya nos... Como todos los movimientos nos ponen un nombre, pero nosotros somos del cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. No, esto tómenlo por cuenta mía, no se hagan problemas si siguen poniéndolo. A mí me lo ponen también. Y cuando tengo que ir a algún lugar y tengo que identificarme, ponen lo que creen que somos y está bien, no hay problema. Pero tenemos que ser conscientes que somos parte del cuerpo de Cristo y somos un movimiento de restauración. El restaurador intenta volver las cosas a su lugar. El restaurador de un cuadro que se dañó, ¿cuál es su habilidad y qué tiene que llegar a hacer? Dejar el cuadro como estaba. Tiene que tener mucha habilidad. Bueno, eso es lo que intentamos. Hacer como le dijeron a Billy Graham en un mensaje que predicó ante alumnos progresistas en una universidad de Inglaterra. Lo llamaron después que él predicó, bastante frustrados los organizadores, y le dijeron, doctor, la verdad que con todo respeto, usted es un hombre tan brillante, y no sabían cómo decírselo, ¿no? Ha estado con presidentes y tan brillante, y la verdad que el mensaje, y se miraban a se lo digo o no se lo digo, el mensaje que usted predicó nos atrasó 50 años. Eso es como aquello que dicen, una canción vieja, ¿no? Muy atrás. Y tranquilo, el doctor Billy Graham le dice, qué pena, les pido disculpas, porque mi intención para nada fue atrasar los 50 años. Mi propósito era atrasar los 2000 años atrás, que vuelvan a hacer lo que hizo la iglesia primitiva. Y eso es un restaurador. ¿Cómo vivía la iglesia primitiva? Tenemos la película en los Hechos. Tenemos que tratar de hacer lo mismo. ¿Y a quién escogió el Señor? Cuando Pablo dice, cuando fui a ustedes, no fui con excelencias de palabras, No, porque yo quería que ustedes no confíen en las palabras adornadas, ricas, floridas que un predicador les puede dar. Yo quería que ustedes confíen en el poder de Dios. Porque después de todo, hermanos, miren la vocación de ustedes. No son muy sabios según la carne, ni muy poderosos, ni muy nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, cada vez más para abajo, ¿no? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención,
para que, como está escrito, el que se gloría, no está mal gloriarse, pero el que se gloría, gloríese en el Señor. Digan, ¿sabes por qué estoy acá? Porque el Señor tuvo misericordia de mí. Dale la gloria a Dios. Nunca creas. Tenés que hacer lo mejor posible. Tenés que ser el mejor. Pero después de todo lo bueno que hiciste, tenés que decir, llegué por la gracia de Dios. Eso es gloriarse en el Señor. Bendito sea el Señor. Y yo voy a ser breve, porque ya tuvimos mensaje, y este es un resumen de la gracia. Hay un pasaje en la Biblia que me cautiva, me apasiona. Lo escuché por primera vez predicarlo a Keith Benson, en una cena del Señor, en Embalse de Río Tercero. Hizo una mención, no fue un mensaje, fue una mención, pero que me quedó grabado. Y quisiera que lo leamos. En el segundo libro de Samuel, capítulo 9, 9:1. David sube al trono. ¿Quién era el rey anterior a David? Saúl. Saúl, que fue ungido, bueno, ustedes conocen la historia, desobedeció, el Señor no se agradó, lo quitó del trono, lo unge a David. David tenía un amigo. ¿Quién era el amigo íntimo de David? El hijo del rey Saúl, Jonatán. Habían hecho un pacto de amistad, de tal manera que aún en una batalla, Jonatán le dice, mirá, si mi padre está determinado a matarte, vamos a hacer tal señal. Y lo libró de la muerte. Hicieron un pacto muy fuerte, una amistad muy profunda. Y cuando David subió al trono, todos esperaban que él aniquile a toda la descendencia del rey anterior. Era muy común en esa época que un rey que subía barría con la descendencia, lo mataba al rey, pero también a toda su descendencia. Todos esperaban eso. Pero David, ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo lo describe la Biblia? Que tenía un corazón, ¿cómo? ¿Cómo dice? Conforme al corazón de Dios. Entre nosotros, cuando alguien es bueno, dice que tiene buen corazón, ¿no? Decimos. Alguien que tenía un corazón sensible, que era más allá del común de los hombres. Y David, ya en el trono, dijo, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y se los leo para ganar tiempo. En 2 Samuel 4:4 refiere que Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, que tenía 5 años de edad, cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó por miedo de que pase lo que pasaba, que mataban a todos los descendientes del rey. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó lisiado. Su nombre era Mefiboset. Sigo con el versículo 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues
le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba, bueno, miren qué misericordia. No solamente le perdonó la vida, sino que lo hizo sentar a su mesa, le devolvió todos sus bienes y le puso un administrador que era un principal de los ayudantes de David. Dios hace cosas tan grandes, tan gloriosas, que se asemeja a lo que hizo David con Mefiboset. No solamente nos salvó, nos levantó, nos hace sentar a su mesa, sino que nos pone un administrador, el que va a estar con nosotros todos los días y hasta el fin, el que nos va a revelar todas las cosas, el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar. Esa persona se llama el Espíritu Santo. Qué grande es el amor de Dios. Cuando Kid predicó, a mí lo que me impactó, creo que lo único que me quedó del mensaje, pero que me quedó hace 40 años, es que cuando Mefiboset se sentaba a la mesa, los que venían, y aún los que estaban sentados a la mesa, no sabían que él era lisiado, porque el mantel cubría sus piernas y no se veía que sus piernas estaban inútiles. La gracia de Dios nos cubre de tal manera que ya no se nota más que éramos y somos discapacitados. ¿Sabe que todos somos Mefiboset? A todos nos falta algo y la gracia de Dios nos cubre. Todos tenemos alguna cosa que arreglar todavía. Sin embargo, el mantel de Dios cubre nuestras piernas lisiadas para que no pasemos vergüenza, para que no suframos el oprobio. Y tenemos a alguien que nos ayuda para andar, alguien que nos guía. El Espíritu Santo, la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Bendito sea el Señor. Qué bueno. Y vuelvo otra vez a la tibieza. Todos en algún momento estuvimos tibios. ¿Puede ser? ¿Cuántos alguna vez se dieron cuenta que no estaban tan bien con el Señor? No apartándose, ¿eh? Fabián contó que yo no me aparté, pero yo estuve frío en la iglesia algunas veces. Estaba, pero no estaba. ¿Cuántos se identifican conmigo? ¿Que estaban? Bueno, había que estar. Pero en el corazón y muchas está en la mente, estaba en otro lado. Bueno, hay esperanza. El Señor nunca desecha. No apaga la mecha aunque esté echando humo nomás. Él tiene misericordia. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es tener la revelación del Espíritu y saber que estamos llenos de la gracia de Dios. Claro, lo hizo sentar con los príncipes de su pueblo, nos levantó a nosotros, pero nos dio responsabilidades para equilibrar, ¿verdad? No es que ahora, bueno, está todo bien, no. Por eso es que cuando nos renovamos, equilibramos entre la gracia y las demandas del reino. Cuando uno está en cierta posición, tiene responsabilidades que cumplir. Les pregunto, ¿el ser humano a qué apela más? En sus quejas, en sus reclamos, ¿a sus derechos o a sus responsabilidades? ¿Qué defiende? No, porque yo necesito tal cosa. ¿Y qué das a cambio? Yo quiero que me den, tengo derecho. ¿Y vos qué das? Y bueno, yo tengo derecho. No. Tenés derecho, pero tenés responsabilidades. ¿Te dan algo? Tiene que haber algo de vuelta. Si te dan alguna plata, por lo menos barré la vereda, corta el pasto, hace algo, no que venga todo de arriba. Entonces tenemos derecho, sí, porque somos hijos de Dios, pero Dios nos manda que obedezcamos sus mandamientos, que le honremos y nos pide algo más. Cuando el Señor nos salva, Él dice que cuando no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo que humea, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará el siervo de Dios. Isaías 42 dice, yo Jehová, versículo 6, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Para qué?
para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza de esculturas. El Señor te sacó de la basura, nos sacó. Nadie se ofende, ¿verdad? Esto viene así. Nos sacó de allí, ¿para qué? Para que seamos luz, para que abramos los ojos de los ciegos, para que saquemos de la cárcel a los presos de pecados, de vicio, de vanidad, de orgullo, de codicia, de todo lo malo que tiene preso. Porque cuando uno sirve a alguien, es presa de esa persona. Cuando alguien sirve al pecado, es esclavo del pecado. Tenemos que vivir para eso. De casa de prisión a los que moran en tinieblas. Hermano, un gran porcentaje de nuestros conciudadanos viven en tinieblas. Ahora en el próximo censo se va a pedir religión, cosa que no se hacía. Y va a suceder que, a ver, hagamos una proyección. ¿Cuántas personas, qué porcentaje de personas en Argentina van a decir que son de cierta religión? Sea católica, evangélica, judío, musulmán. ¿Qué porcentaje? En un tiempo el 90% decía que ¿qué era? ¿Qué éramos? 90% ¿qué éramos? ¿Y cuántos vivíamos? El Evangelio. Ahora va a cambiar el mapa. ¿Pero qué porcentaje de personas va a decir que son religiosos? ¿Más del 50%, sí o no? ¿Qué opinan? Sí, estoy seguro. Más del 50%. Vamos a suponer que es el 50%, que va a ser mucho más. ¿Son discípulos del Señor? ¿Están caminando con Cristo? Entonces miren el trabajo que tenemos, hermanos. ¿Cuántas personas están en tinieblas, aunque tengan una religión, aunque vayan a su servicio, sea cual fuere religioso? Si no están viviendo a la luz de Cristo, si no hacen la voluntad de Dios, están en tinieblas. Y tenemos que darle la palabra. Tenemos que hacer lo que hizo nuestro hermano. Yo lo visitaba y él estuvo a cargo de la biblioteca. No hubo tiempo para contar todo, pero repartía Biblias, le predicaba. Cuando yo iba se juntaba un montón de gente que él le había predicado. Y ahí, bueno, me tenía una guitarra, cantábamos, le daba una palabra, pero el trabajo lo hacía él ahí, las 24 horas. Dios nos puso para eso. Nosotros que estamos libres. Es el antiguo mensaje de Isaías 61, que en San Lucas 4 el Señor lo revive cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para que predique el Evangelio a los pobres, para que abra los ojos de los ciegos, para que le abra las puertas de la cárcel a los que están en prisión. ¿Cuántas cosas? Para predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? Desde que Cristo resucitó hasta que venga. Cuando Él viene ya se acaba el año agradable, ya no hay más posibilidad de salvación. Ahora sí, ahora podemos predicar. Y aún al peor, cuando Fabián hablaba del correntino, yo me identificaba. Yo no estuve encerrado ahí en el buzón con un convicto peligroso, pero estuve trabajando en una fábrica con personas muy bravas, que no le vas a contradecir. Y ese más bravo, el que más rápido se convirtió. La gracia de Dios. Tenemos que predicar. No elijas. Decir, si este es buenito, a este le predico. Capaz que es el más duro. Mira, mi padre era un hombre que siempre me decía todo que sí. Sí, tenés razón, la verdad que bueno. 25 años estuve orando para que se convierta. Porque era buenito de acá, pero adentro Dios tuvo que trabajar en él. Entonces no mires la apariencia. Predicale a todos. Hablales del Señor. Cuando vamos a la plaza, anotate. Bueno, el viernes llovió. El otro no llovió. Entonces anotate. Salí con otros por tu cuenta a predicar el Evangelio, a decirle a la gente que no busquen más, no pierdan tiempo. Tenemos que, como ciudadanos, tenemos que estar en nuestro puesto y demás, pero que esperemos en Cristo.
Si Cristo no cambia las cosas, esto no cambia, porque el tema está en el corazón humano. Orando el otro día, Dios me reveló, no voy a decirlo ahora, 5 príncipes de los demonios que están gobernando Argentina hace mucho tiempo. No tengo libertad de decírselo ahora. Estaba orando en mi tiempo de oración, que es un poquito más largo en este tiempo, y Dios me mostró 5 príncipes. No se lo dije a nadie todavía, porque quiero confirmarlo, pero muy claro que estos están gobernando y contra esos tenemos que batallar. Por un lado, la infantería, le hablamos a los que están de a pie, pero por otro lado, como fuerza aérea, tenemos que apuntar a esos príncipes que están arruinando hace muchos años a nuestra nación. En algún momento se los voy a compartir. Pero el Señor nos puso aquí para predicar el Evangelio. Todos somos como Mefiboset, discapacitados, rescatados por la misericordia de Dios y cubiertos por su gracia, con grandes privilegios. Estamos a su mesa, tenemos libertad para predicar el Evangelio, nos gozamos en la alabanza, en la adoración con libertad, muchas veces con un sonido más fuerte que el que debiéramos tener, porque acá no hay problema. Si estuviera en un país musulmán, chau sonido. ¿Cómo hay que alabar? En silencio, igual Dios escucha, Dios bendice, Dios se manifiesta y la iglesia crece. Acá tenemos libertad y nada nos impide predicar el Evangelio. Pero tenemos responsabilidades. ¿Cuál es la mayor? ¿De gracia recibiste? ¿Cómo sigue? Decirle al de al lado. Da de gracia. ¿De gracia recibiste? Da de gracia. Repetí conmigo. ¿De gracia recibiste? Da de gracia. ¿Recibimos de gracia? Da de gracia. Y para que no me malinterpreten, ¿cuánto cuesta la salvación? La vida eterna. Es como esa persona que era pequeña todavía, tenía deseo de comprar algo y no le alcanzaba. Entonces el vendedor se conmovió y le dijo: ¿vos querés esto? Si esto vale tanto, ¿se puede pagar la salvación? ¿Hay plata que alcance? No hay plata que alcance. Entonces el vendedor le dice: pero decime una cosa, ¿cuánto tenés? Y era poco lo que tenía. Tengo tanto. Bueno, vale eso, vale todo lo que tenés. ¿Cuánto vale la salvación? Todo lo que tenés. Tu vida, tu presente, tu futuro, tu bien. Todo lo que tenés le pertenece al Señor. Ese es el pago. No es plata, oro, es toda tu vida y todo lo que tenés. Tenemos la responsabilidad de compartir. Estar preparados cada día para sentarnos a su mesa, ser dignos, presentarnos bien y compartir con otros lo que tenemos. Amén. La gracia de Dios llene la vida de ustedes. Amén. Sublime gracia del Señor, aún infeliz salvó. Fui ciego, mas ya puedo ver la luz. Perdido estaba ayer. Una vez sin música. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy ya puedo ver la luz. Perdido estaba ayer, me halló.
En un momento de silencio en tu corazón, dale gracias a Dios. Dale gracias. Señor, por el testimonio de nuestro hermano, ya vimos tu gracia contemporánea. Leyendo la historia de la Biblia y de la Iglesia, vemos tu gracia extendida a través de los siglos. Y esa gracia nos alcanzó. Por eso te agradecemos de todo corazón, Señor. Gracias. Fuimos alcanzados, tuviste misericordia de nosotros. No tuviste en cuenta nuestros pecados, sino que perdonaste nuestros pecados. Nos absolviste, Señor. Nos justificaste. Por eso te amamos. Y queremos compartir con otros la alegría de ser tus hijos, deseando que también pasen a serlo al recibirte como Señor en sus vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, para asumir esa responsabilidad en esta semana que comenzamos. En el nombre de Jesús. Sublime gracia. Y aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy ya puedo ver. Perdido estaba ayer, me halló. Perdido estaba ayer, me halló. Perdido estaba ayer, me halló.